Hola, mi nombre es Fernando Tapia Martínez y en este video voy a explicar el tema de los fluidos no newtonianos. Para empezar tenemos que definir qué es un fluido. Un fluido es todo cuerpo o sustancia que tiene la capacidad de fluir, carece de rigidez y elasticidad, por lo cual tiende a ceder ante cualquier fuerza que busque alterar su forma. Los fluidos tienen la capacidad de adoptar la forma del recipiente que los contiene y los fluidos pueden ser líquidos o gases. Empezamos con los líquidos. Los líquidos presentan una fuerza de cohesión baja que permite que las moléculas dentro del fluido se puedan mover libremente. Sin embargo, esta fuerza sigue siendo lo suficientemente fuerte, valga la redundancia, para mantener unidas estas moléculas, por lo cual los líquidos presentan un volumen constante y fijo. Como ya mencionamos, los fluidos en general adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los líquidos en específico lo hacen de manera que ocupen el espacio equivalente a su volumen. Entre más volumen tenga, más espacio ocupará, y viceversa. Los líquidos, ni aun siendo sometidos a grandes fuerzas, pierden su volumen, siempre se mantiene. Y por último, los líquidos ejercen una fuerza sobre cualquier cuerpo que esté sumergido en él, e incluso sobre el recipiente que los contiene, siendo esta fuerza la presión hidrostática. Ahora pasemos a los fluidos gaseosos o los gases. Los gases presentan una fuerza de cohesión aún más baja, lo que hace que las moléculas dentro del gas estén muy separadas de ellas, entre ellas. Y lo que hace que los gases no tengan ni forma ni volumen definido. Esto no les quita la capacidad de adoptar la forma del recipiente que los contiene, ya que una vez siendo contenido un gas, el gas va a tender a expandirse, sus moléculas van a tender a expandirse para intentar ocupar el mayor volumen posible. Y por último, los gases sí pierden su volumen al ser sometidos a grandes fuerzas. Pasemos a las propiedades de los fluidos. Los fluidos presentan las propiedades de viscosidad, que es la resistencia a fluir o a moverse. Densidad, que es la cantidad de materia en un volumen determinado. Volumen, que es el espacio que ocupa el fluido. Presión hidrostática, que esto solo es en el caso de los fluidos líquidos, que ya lo explicamos, que es la fuerza que ejerce el líquido sobre cualquier objeto que esté sumergido en él, e incluso en el recipiente que lo contiene. Y por último, la tensión superficial. Esto también es en el caso de los fluidos líquidos, y se refiere a la energía necesaria para elevar la superficie del líquido, o también a la energía necesaria para sumergirte en él, ya que al momento de sumergirte tienes que romper esa tensión, y al romper esa tensión la superficie se eleva. Esto debido a que dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo, al mismo tiempo más bien. Entonces, esas son las propiedades de los fluidos. La que más nos importa para posteriormente explicar bien el tema de fluidos no newtonianos y newtonianos es viscosidad, por lo cual vamos a entrar un poquito en profundidad en este tema. Entonces, hablemos de viscosidad. Como ya dijimos, la viscosidad es una propiedad de los fluidos que representa la resistencia de estos a fluir, pero también representa la resistencia de los fluidos a sufrir deformaciones por la aplicación de fuerzas. Todos los fluidos tienen viscosidad. Esto se debe a los choques que hay entre sus partículas. Dentro de los fluidos las partículas chocan, ¿no? La clave está en que las partículas van a diferentes velocidades, lo que provoca que cuando el fluido es obligado a moverse, estas partículas generan una fricción, lo que origina esa resistencia u oposición al movimiento. La viscosidad es afectada por la temperatura. En el caso de los gases, a mayor temperatura, mayor viscosidad. Y en el caso de los líquidos, a mayor temperatura, menor viscosidad. Hay 4 tipos de viscosidad. La primera es la viscosidad dinámica, que es la viscosidad absoluta, y se mide en pascales por segundo o en centipoises, que equivalen a 1 milipascal por segundo. La segunda es la viscosidad cinemática, que es el cociente o división entre la viscosidad dinámica y la densidad, y se mide en centistokes, que equivale a 1 milímetro cuadrado sobre segundo, porque es una división, ¿no? Entonces, ahora el tercero es la viscosidad extensional, que es la viscosidad que presenta un fluido frente a las fuerzas de tracción y representa la relación entre el esfuerzo
y la velocidad de deformación. Y la última, la 4, es la viscosidad aparente, que es el resultado de la división entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación. Esas son las 4. Ahora, una vez ya contextualizado más el término viscosidad o profundizado más el término viscosidad, pasamos al siguiente tema. Ley de Newton de la viscosidad. Esta es una ley propuesta por Newton que nos ayuda a entender el comportamiento de los fluidos a la hora de moverse. Esta ley dice que el esfuerzo cortante o fuerza tangencial es igual a menos constante de viscosidad por la velocidad de deformación. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que cuando tenemos un fluido en medio de dos láminas, mis manos van a ser las láminas y supongamos que hay un fluido aquí, ¿no? Una de las láminas es estática, o sea, no se mueve, y la otra es móvil, se puede mover así. Entonces, el esfuerzo cortante o fuerza tangencial causado por la fuerza X, que va a ser la fuerza causada por el movimiento de la lámina móvil, y transmitida en Y, que esa fuerza se va a transmitir así, en Y, es igual a menos constante de viscosidad por velocidad de deformación, siendo la velocidad de deformación igual a la derivada de la velocidad X, que es la velocidad del móvil, de la lámina móvil, entre la derivada de la distancia Y, que es la distancia entre las láminas. Por lo cual, el esfuerzo cortante o la fuerza tangencial es directamente proporcional a la velocidad de la lámina móvil, a velocidad que tenga la lámina móvil, e inversamente proporcional a la distancia entre las láminas. Eso es lo que dice. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando decimos que esa fuerza se transmite en Y? Esto es debido a que cuando aplicas una fuerza en un líquido, esta se transmite en capas, ya que el fluido más bien, se divide en capas, ¿no? El fluido está aquí en medio y está dividido en capas, ¿no? Capas, 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 hasta llegar arriba. Ahora bien, como esta fuerza se va a transmitir en Y, así, de aquí acá abajo, significa, o podemos concluir que entre más las capas que estén más cerca de la lámina móvil, que es la que genera la fuerza, recibirán más fuerza que las láminas que estén más cercanas a la lámina estática, ya que la fuerza se va a ir gastando, gastando, gastando hasta llegar abajo, ya no va a haber fuerza. Entonces, entre más fuerza reciba una capa, más veloz se desplazará. Por eso, las capas de hasta arriba tendrán una mayor velocidad que las capas de hasta abajo. Y eso es lo que nos dice esta ley. Aparte de lo que ya explicamos, esta ley también nos ayuda a definir el tipo de fluido con el que estamos trabajando. Con tipo de fluido no me refiero a si es un líquido o un gas, sino a si es un fluido newtoniano, no newtoniano, un superfluido o un sólido. Si observamos la ecuación de esta ley, podemos ver que se asemeja a una ecuación lineal, por lo cual a la hora de graficarla obtendrás rectas. Rectas cuya pendiente tiene que ser igual a la constante de viscosidad. Entonces, con esto en mente, definamos lo de cada tipo, ¿no? Entonces, empecemos con fluidos newtonianos, los cuales son, spoiler del siguiente tema, luego profundizaremos, pero son fluidos cuya constante de viscosidad, si no hay cambios de temperatura, será siempre la misma. Y como sabemos que la constante de viscosidad tiene que ser igual a la pendiente de la recta que obtengamos, y al ser siempre la misma, vas a obtener rectas constantes. Así, fum, fum, y así. Entonces, si ves una recta constante, sin cambios, en la pendiente, es un fluido newtoniano. Ahora, los fluidos no newtonianos, que son los fluidos, spoiler, que son fluidos que no necesitan de cambios de temperatura para cambiar su constante de viscosidad, por lo cual va a haber cambios de viscosidad en ciertos puntos, lo que hará que la pendiente de la recta que obtengas vaya cambiando y haga que no tengas una recta constante, sino una especie de curvita, ¿no? Dependiendo del fluido. Entonces, ves como curvitas, se parecen un poco a las exponenciales y a las logarítmicas. Son fluidos no newtonianos, ¿ok? Ahora los otros dos, empecemos con los superfluidos. Los superfluidos son fluidos cuya constante de viscosidad es igual a 0. Por lo cual, si tenemos que la constante de viscosidad es igual a 0, la pendiente de la recta de ese fluido es igual a 0. Por lo cual vas a tener una recta así. Y al ser 0 el resultado de
en X va a ser 0 en el resultado en Y, por lo cual esa recta siempre va a estar en 0, en Y,0, y así. ¡Fum! Ese sería los superfluidos. Entonces, normalmente no se ponen porque pues no se ven, ¿no? Porque pues estas sí se ven, pero estas no, porque están en el eje, literal en el eje X. Ahora, los sólidos. Los sólidos se supone que tienen una viscosidad infinita, ya que tienen una resistencia infinita a fluir. Por más fuerza que apliques, no van a fluir. Los puedes mover, pero no hacerlos fluir. Por lo cual, si tenemos que su constante de viscosidad es infinita, entonces su pendiente será infinita. Por lo cual, no hay recta. Porque nunca vas a poder, porque para graficar una recta necesitas 2 puntos. Al tener que el resultado te va de infinito, no puedes obtener 2 puntos. Por lo cual este es extra, nunca lo vas a ver porque no tiene gráfica y casi no se ve, pero es como un extremo de la ley de Newton de viscosidad. De las gráficas de la ley de Newton de viscosidad. Y eso sería todo sobre ley de Newton de viscosidad. Ok, llegamos a fluidos newtonianos. Los fluidos newtonianos son los fluidos cuya viscosidad es constante, a no ser que haya un cambio de temperatura o presión. Pero si no hay ningún cambio de temperatura o presión, la constante de viscosidad va a ser siempre la misma. Como dijimos, la gráfica de estos en la ley de Newton de viscosidad son rectas constantes, ya que la viscosidad es siempre la misma. Por lo cual la pendiente de estas rectas es siempre la misma. ¿Ok? Ahora, algunos ejemplos de estos son el agua, el aceite y el aire. ¿Ok? Pasemos a los superfluidos. Los superfluidos son fluidos cuya viscosidad es nula, o sea, igual a 0 o aproximada a 0. Cabe recalcar que estos superfluidos no se dan de manera natural, así te lo encuentras así en la naturaleza, no. Tienen que haber ciertas condiciones específicas para que esto se den, como bajar la temperatura, aumentar la temperatura, ya sea como sea, ¿no? ¿Ok? Algunos ejemplos de los superfluidos son el helio, que a muy bajas temperaturas se vuelve líquido y es un superfluido, o sea, tiene una viscosidad aproximada a 0. El agua, a temperaturas bajas también, se vuelve un superfluido. No tanto como el helio, pero se vuelve un superfluido. Y el otro ejemplo serían los isótopos derivados del helio. Como podemos ver, el helio es el superfluido por excelencia. Fluidos no newtonianos. Llegamos por fin. Okay, entonces, los fluidos no newtonianos son los fluidos cuya viscosidad no necesita de un cambio de presión o temperatura para cambiar, sino que la viscosidad de estos fluidos también varía cuando se presenta un esfuerzo cortante, ya sea en cuanto a magnitud, si se aplica una cierta magnitud, la viscosidad cambia, o también si la velocidad de este esfuerzo provoca, más bien si este esfuerzo provoca una velocidad de deformación mayor, lo que provoca que la viscosidad también cambie. ¿Okay? Los fluidos no newtonianos pueden presentar las propiedades de un sólido y de un líquido. Esto debido a que cuando estos varían su viscosidad, esa variación de viscosidad puede provocar que sea más sólido que el líquido o que sea más líquido que sólido. Por eso estos son muy tremendos. Ok, hay 4 tipos de fluidos no newtonianos. Ok, el primero son, bueno, más bien, antes de esto, cada tipo se clasifican dependiendo de cómo varía la viscosidad en respuesta a la aplicación de un esfuerzo cortante. ¿Okay? Entonces, empezamos con el primer tipo. Son los tixotrópicos. Los tixotrópicos son fluidos en donde al aplicar un esfuerzo cortante, la viscosidad va reduciendo. ¿Okay? Un ejemplo es la miel sólida, a la hora de agitarla, o sea, el agitamiento es el esfuerzo cortante, se vuelve líquida, por lo cual pasa de una viscosidad sólida a una viscosidad líquida, por lo cual redució su viscosidad. El segundo tipo son los reopécticos. Los reopécticos son lo contrario a los tixotrópicos. Son los fluidos en donde al aplicar un esfuerzo cortante, la viscosidad aumenta con el paso del tiempo. ¿Okay? En otro también es con el paso del tiempo. Entre más tiempo esté, más aumenta o más reduce, según sea el caso. ¿Ok? Entonces, en los reopécticos el ejemplo sería la crema, ya que la crema al agitarla constantemente, sin el agitamiento otra vez, el esfuerzo cortante, la crema se vuelve más espesa, por lo cual tiene más viscosidad.
Ahora, el tercer tipo son los pseudoplásticos. Los pseudoplásticos son los fluidos en donde al aumentar la velocidad de deformación, la viscosidad se reduce. Esto, el ejemplo se ve en la catsup, de que tú cuando sirves catsup en una cuchara, si lo llevas en una cuchara, la catsup no le pasa nada, su viscosidad se mantiene estable, ¿no? Constante. Pero a la hora de tú quererla servir desde el frasquito, la botella, al tú aplicar ese esfuerzo cortante, aumentas la velocidad de deformación, lo que hace que la viscosidad disminuya. La viscosidad de la catsup disminuye y le permite, ahora sí que, fluir para poder salir. Es por eso que puede salir la catsup, ¿no? Es porque es un pseudoplástico. Y el cuarto tipo es lo contrario a este, ya que el cuarto tipo son los dilatantes. Los dilatantes son los fluidos en donde al aumentar la velocidad de deformación, aumenta la viscosidad. Un ejemplo son las arenas movedizas, ya que cuando caes en estas es recomendable quedarte estático, ya que si te mueves generas un esfuerzo cortante que va a aumentar la velocidad de deformación, y al aumentar la velocidad de deformación de las arenas movedizas, estas aumentan su viscosidad hasta se van haciendo más duras, y pues es lo que provoca que no puedas salir de ellas, ¿no? Y pues eso sería, por fin, eso sería todo de fluidos no newtonianos. Y pues la conclusión es que los fluidos no newtonianos son fluidos que, en mi opinión, se adaptan a más cosas o son más responsivos a más cosas que los fluidos newtonianos, ya que los fluidos newtonianos solo responden ante los cambios de temperatura y presión, mientras que los fluidos no newtonianos también responden a los cambios de magnitud y velocidad del esfuerzo cortante. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.